Bienvenidos al podcast de Mundo Valor. En este episodio se analiza el artículo The Illusion of Thinking: Understanding the Strengths and Limitations of Reasoning Models via the Lens of Problem Complexity. El texto principal de Apple Machine Learning Research explora las capacidades y limitaciones de los grandes modelos de razonamiento, LRM, que generan procesos de pensamiento detallados antes de dar respuestas. Este artículo principal destaca que aunque los LRM muestran una mejora en el rendimiento, su comprensión fundamental es limitada, especialmente en tareas de alta complejidad donde su precisión se colapsa. Además, se observa que su esfuerzo de razonamiento disminuye en problemas muy complejos a pesar de contar con un presupuesto de tokens adecuado. Los artículos relacionados como Interleaved Reasoning for Large Language Models via Reinforcement Learning y GSM Symbolic: Understanding the Limitations of Mathematical Reasoning in Large Language Models complementan esta discusión investigando cómo mejorar la eficiencia del razonamiento y cuestionando la verdadera profundidad de las capacidades de razonamiento matemático de los grandes modelos de lenguaje en general. El audio está potenciado con el uso de la inteligencia artificial generativa a través de las herramientas como Notebook LM y Google AI Studio. Aunque puede haber diferencia entre contenido del artículo y la respuesta de la herramienta de inteligencia artificial generativa, este episodio es un ejemplo fascinante de cómo la IA puede enriquecer nuestro canal con contenido innovador. Disfruten del programa. Hola, hoy vamos a meternos con un tema que, está dando mucho que hablar. Esas inteligencias artificiales que parece que piensan. Sí, los llamados modelos grandes de razonamiento, los LRMs, que te muestran como una especie de proceso mental antes de soltar la respuesta. Justo. Y para ver qué hay de cierto en eso, nos vamos a apoyar en un estudio que ha sacado Apple Machine Learning Research. Se titula La ilusión del pensamiento. Efectivamente. Un estudio muy interesante porque usan puzzles de los de toda la vida, ¿sabes? La Torre de Hanoi, el cruce del río. Ah, qué bueno. Para poner a prueba ese supuesto razonamiento de forma controlada. Exacto. La idea es ver qué pasa realmente ahí dentro. ¿Razonan como pensamos que razonan? ¿O es otra cosa? No, si la palabra razonar es la adecuada. Empezamos por el principio. Venga, lo primero que salta a la vista es cuando comparan estos LRMs, los que piensan en voz alta, con los modelos de lenguaje grandes de siempre, los LLMs estándar. Los que te dan la respuesta directamente, sin el paso a paso. Esos. Usando puzzles con dificultad variable, encontraron 3 escenarios, 3 patrones de cómo rinden. Y no es lo que uno esperaría siempre. A ver, cuéntame. Esos 3 escenarios, ¿se cumple eso de que el LRM, al pensar más, siempre lo hace mejor? Pues mira, ahí viene la primera sorpresa. En los puzzles fáciles, de baja complejidad, resulta que los LLMs normales, los que no enseñan los pasos, o van igual de bien o incluso son más rápidos, más eficientes. O sea que para lo fácil, tanto pensamiento explícito del LRM a veces hasta estorba. Curioso. Sí, parece que sí. Como que no le aporta una ventaja real. Incluso puede ser contraproducente. Vale, eso ya rompe un poco la idea de cuanto más proceso muestre, mejor. ¿Y qué pasa cuando la cosa se complica un poco más? Ahí sí. En complejidad media, los LRMs sí sacan pecho. Esos pasos extra que generan parecen ayudarles a encontrar la solución. Ahí sí se ve la ventaja. Ajá, vale, tiene sentido. Pero, y aquí viene el giro importante, cuando la complejidad es ya muy alta, da igual el modelo. Tanto los LRMs como los LLMs fallan estrepitosamente. La precisión se va a cero. Caput. Espera. ¿Incluso los LRMs, que se supone que están diseñados para desgranar el problema paso a paso, también se hunden? ¿También? ¿Todos? Y eso, claro, te lleva a pensar, ¿qué está pasando aquí? ¿Hay un límite fundamental en esa capacidad que tienen para razonar? Claro, porque si no deberían aguantar más, ¿no? Exacto. Y eso nos lleva al segundo hallazgo gordo del estudio, el tema del colapso de la precisión y un límite de escalabilidad que es, bastante antiintuitivo. ¿Antiintuitivo? ¿En qué sentido? Pues que ves modelos muy potentes como Claude 3.7 Sonnet o Thinking o DeepSeek-R1, que al subir la dificultad del puzzle llegan a un punto crítico y simplemente su capacidad para resolverlo desaparece. Se colapsa. Vale, eso es el colapso. ¿Y lo antiintuitivo?
Lo más raro es que justo cuando el problema se pone muy difícil, casi en el límite de ese colapso, los LLRMs empiezan a esforzarse menos. Usan menos tokens, menos unidades de procesamiento para pensar. ¿Cómo? Cuando más tendrían que estar pensando, deciden pensar menos. Exacto. Y no es porque se queden sin capacidad de cómputo, porque el estudio se asegura de que tengan presupuesto de tokens de sobra. Es como si hubiera un tope interno en cómo pueden escalar su razonamiento frente a la dificultad. Ostras, eso sí que es llamativo. No es quedarse sin gasolina, es como si el motor se autolimitara cuando más le pides. Algo así, sí. Desafía bastante la idea de que simplemente con más cómputo van a poder con todo. Vale, muy interesante. Y si miramos dentro de esos pasos, de esas trazas de pensamiento que generan, ¿qué se ve? ¿Son lógicas? ¿Son caóticas? Pues los puzzles son geniales para eso, porque puedes verificar cada paso intermedio. Y lo que vieron, por ejemplo, en Cloud 3.7 Sonnet Thinking es bastante revelador. A ver. En problemas sencillos, a menudo dan con la solución correcta bastante rápido. Pero luego siguen explorando caminos que ya saben que son incorrectos. Como un pensamiento excesivo, como si no supieran parar. Justo. Le llaman pensamiento excesivo. Malgastan cómputo explorando cosas inútiles una vez encontrada la solución. Poco eficiente, la verdad. Ya veo. ¿Y en complejidad media? Ahí se ve que primero exploran caminos que no llevan a nada y luego, a veces, encuentran el correcto. Hay algo de autocorrección, sí, pero parece limitada y no muy optimizada. Como que dan palos de ciego hasta que suena la flauta, a veces. Un poco eso. Y en la complejidad alta, directamente en todas las trazas que generan, no hay ni rastro de la solución correcta. No dan pie con bola. Entendido. Suena más a un proceso de prueba y error un poco sofisticado que a una deducción lógica impecable. Y creo que había otro punto clave sobre seguir instrucciones, ¿verdad? Sí, el cuarto hallazgo, que para mí tiene mucha amiga. Hicieron algo muy directo. Le dieron al modelo el algoritmo exacto para resolver la torre de Hanoi. La chuleta, vamos. Hombre, si te dan la receta paso a paso, uno pensaría que eso ya es coser y cantar para una máquina, ¿no? Debería mejorar muchísimo. Pues no tanto. Resulta que darles el algoritmo explícito no mejoró significativamente su rendimiento en los niveles más complejos. El colapso seguía ahí, más o menos en el mismo punto. ¿En serio? Ni con la chuleta. Ni con la chuleta. Y además, vieron inconsistencias muy raras. Un modelo podía hacer bien casi 100 movimientos seguidos en la torre de Hanoi, que es complejo, pero luego fallar en el cuarto movimiento en el cruce del río, que es mucho más corto. A ver si lo entiendo. Les das las reglas exactas y aún así no solo no mejoran drásticamente, sino que además son inconsistentes ejecutando esas reglas. Exacto. Y esto es lo fuerte. Sugiere que el problema no es solo encontrar la estrategia, sino también ejecutarla. Seguir pasos lógicos de forma fiable uno tras otro, incluso si te los dan escritos. Entonces, ¿qué implica eso? Que dependen más de reconocer patrones que vieron en el entrenamiento que de entender la lógica subyacente de un algoritmo. Esa es la interpretación principal, sí. Que quizás son muy buenos reconociendo secuencias o situaciones parecidas a las que han visto antes en sus datos, pero les cuesta aplicar una regla abstracta de forma sistemática y consistente, sobre todo si la secuencia de pasos es larga o un poco diferente. Claro, y la diferencia entre puzzles podría ser porque a lo mejor vieron muchos ejemplos de un tipo y pocos de otro en el entrenamiento. Podría ser una explicación, sí. Una dependencia muy fuerte de los datos de entrenamiento. Vale, creo que tenemos una imagen más clara. Resumiendo rápido, el rendimiento varía un montón con la dificultad y no siempre más pensamiento visible es mejor. Ujú. Luego, ese colapso de precisión cuando se complica mucho y lo raro de que justo ahí piensen menos. Y por dentro, ese pensamiento excesivo en lo fácil y la dificultad para autocorregirse bien. Y para rematar, los problemas serios para seguir instrucciones lógicas de forma consistente, incluso teniendo el algoritmo delante. Todo esto dibuja un panorama, bueno, mucho más realista de lo que son capaces hoy por hoy, ¿no? Sin duda. Nos obliga a ser más críticos y a entender que estamos ante un procesamiento de patrones increíblemente avanzado, sí, pero con límites claros en cuanto a lo que entendemos por razonamiento lógico y ejecución fiable. Es fundamental tenerlo en cuenta al usarlos o al esperar cosas de ellos. Totalmente. Y claro, esto nos deja pensando, si ni siquiera darles el algoritmo asegura que lo hagan bien y de forma consistente, sobre todo con pasos lógicos largos o un poco novedosos. Pues ahí está la pregunta clave, ¿no? ¿Qué es lo que les falta fundamentalmente a estos modelos para tener un razonamiento de verdad robusto, generalizable,
fiable. Quizás las métricas que usamos ahora no capturan bien esa capacidad esencial. Una pregunta con mucha miga para seguir dándole vueltas. Gracias por acompañarnos en este episodio del podcast de Mundo Valor. Si les ha gustado lo que han escuchado, no olviden darle like, suscribirse y compartir este podcast con sus amigos y colegas. Esperamos verlos nuevamente en nuestro próximo episodio. Hasta la próxima.